Tú lo viste, yo lo vi, ella lo vio, ellos lo vieron. Lo estoy diciendo así porque ahora tú sabes que si uno no es inclusivo en los videos, entonces cancelado. Ellos también tienen derechos. Realmente el asunto es que el día de hoy vamos a hablar de algo que formó parte de toda la infancia de todos nosotros, de tu infancia, de mi infancia, de la infancia de todos. Vamos a hablar acerca del tráiler de la película de Mario Bros. Sí, ese tráiler que salió hace unos días. Pero como tú sabes que los seres humanos somos criaturas que no podemos vivir nuestra vida sin quejarnos, vamos a hablar de la polémica que se armó por este tráiler. Sí. Efectivamente se armó una polémica, aunque usted no lo crea. Pero antes de comenzar es importante recordarte que en este canal hablamos todas las semanas de un tema muy específico. Un tema específico que tenía que ver con alguna película o alguna serie. Sí, todas las semanas. Y en el video pasado hablamos de la polémica de la película de Lightyear. Polémica que te voy a dejar por aquí arriba. Para que la veas después que termines este video. Ojo, después que termines este video te tengo pillado. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Tú ves el tráiler y tú dirás, bueno, pero es un tráiler, ¿qué tanto vas a hablar de un tráiler? Además, el tráiler estuvo bueno, porque realmente el tráiler estuvo muy bueno. ¿Qué tanto vas a buscar en el tráiler? Pues sí, hay tres cosas que quiero tocar justamente el día de hoy que me angustian acerca de este tráiler. Y no por el tráiler, sino por la gente. La primera cosa es los españoles y sus nombres. Vin Diesel, un canguro súper duro. ¡No, God! ¡No! ¡No! Antes de comenzar, porque tú sabes que la gente es como delicada cuando uno les toca temas así. Yo no tengo nada contra la gente de España, ¿no? Más bien me gustaría algún día vivir en ese país. Yo creo que si viviera en España yo fuera muy feliz realmente. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Así que no tengo absolutamente nada con los españoles, pero me asusta. ¿Qué pueden hacer con esta película? No, más exactamente con el nombre de esta película. Esta película se llama Super Mario Bros. La película. Ay, no hay nada por donde agarrar. Ay, no hay por dónde agarrar. No te pongas a inventar. No te pongas a inventar que te estoy viendo. Ay, Carlos, pero eres demasiado exagerado. Por favor, tranquilízate. No puedo tranquilizarme con esto. No puedo. Yo soy fanático de One Piece, un anime que tiene 20 años en emisión. Más de 20 años en emisión. Y cuando llegó a España, ¿qué nombre le pusieron? ¡El Goma! ¿Tú crees que eso es justo? Oye, tranquilo, viejo. Obviamente me vi el tráiler en español latino y en español de España. Y hasta ahora no hay ningún problema con el nombre de la película de Super Mario Bros, ¿no? En España por lo menos todavía no he visto que se han inventado nada. Pero tú sabes, tienes que entender que sí hay motivos para los cuales yo estoy aquí nervioso. Porque no es la primera vez. No. Otra cosa que me angustia, que me causa ansiedad de esta película, ustedes saben qué es. Es la inclusión forzada. Carlos, pero todavía no ha mostrado nada raro en la película. La película se ve normal. ¿Por qué tú piensas que van a meter inclusión forzada? Sí, la película se ve muy normal. Por lo menos por el tráiler, la película hasta ahora se ve muy normal. Pero no me sorprendería que de repente fueran a llegar grupos a decir, mira, nos incluye esto, nos incluye lo otro, no ha incluido aquello, nos representan a tal raza, entonces hay que boicotear esta película. Porque no es posible que Nintendo... ¡Ah, Nintendo! Y tú sabes que es posible que Nintendo se sienta presionado, porque si hasta Disney sucumbió a la presión, ¿qué se puede esperar? Si Disney, que era Disney, sucumbió a la presión, yo puedo esperar cualquier cosa. Después que Disney sucumbió a la presión, yo puedo esperar cualquier cosa. ¿Tú te imaginas que Nintendo diga, cónchale, vale, la gente me está boicoteando, le voy a decir a Disney que me ayude a hacer esta película? 10 segundos más tarde. Entonces la princesa la vuelven bi. Todos los hijos de Koopa serían hombres, pero 2 de ellos fueran gays y la hija de Koopa en realidad no es la hija de Koopa, sino que fuera transgénero. El reino de los hongos no sería el reino de los hongos, sino sería el reino de los hombres que se creen hongos. Y Mario y Luigi, cada vez que se coman una flor, no solamente escupirían fuego, sino que también sufrirían un cambio de género. Imagínate nada más, si esas ideas se me ocurren a mí, tengo muchas razones para estar preocupado. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de
Porque Mario Bros representa mi infancia, por eso estoy preocupado, porque Mario representa mi infancia y no quiero que me arruinen la infancia. Todavía recuerdo cuando mi papá me compró ese Nintendo asiático y yo jugaba Mario con mis amiguitos en la casa y jugábamos a una vida, y la vida mía nunca se acababa porque nunca me mataba. A mí me mataban en los últimos mundos y todo el mundo tenía que esperar a que a mí se me acabara la vida para que yo pudiera jugar. Ay, todavía recuerdo esos momentos. Ahora hablaremos del tercer y último punto, el cual es el origen principal de este video. Miren, yo no suelo decir palabras malsonantes en mi canal. No suelo decir palabras malsonantes. Si tú ves mis videos te darás cuenta de que trato de evitar palabras malsonantes. Pero no hay forma de hablar de este tema que sea seria. No hay una forma seria para hablar de este tema, no la hay. Y es que la gente se está peleando por el culo de Mario. El culo, es en serio, no te estoy mintiendo, el culo. El tráiler está bien, pero no te das cuenta de que Mario tiene el culo muy chupado. Si hay algún venezolano viendo esto, todo lo que diga es fuera de chinazo. Ese no es el culo de Mario, Yo he jugado todas las sagas de Mario, Super Mario Bros, Super Mario 64, no sé, Mario Party, y ese no es el culo de Mario. Yo soy experto en verle el culo a Mario, y ese no es el culo de Mario, no lo es, no es el culo. Yo entendí perfectamente la polémica que ocurrió por el tema de Sony y la imagen de Sony, porque vamos a estar claros, ese bicho era bien feo. Y obviamente el cambio que le hicieron de verdad fue bueno para la película. Sí, pues de este cambio a este cambio de verdad hay gran diferencia. Pero el culo, ¿es en serio? Yo tampoco soy experto en lo que tiene que ver con temas de animación, ni mucho menos, pero yo por lo menos sé o tengo más o menos una idea de lo que cuesta hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y es horriblemente, el esfuerzo es grande. Tú no sabes cuántas personas hay detrás de esta animación y cuántos millones hay detrás de esta película, además del tiempo. Por poner un ejemplo que no es el caso y no lo sé, vamos a suponer que esta película tardaron un año en hacerla, que es posible que tardaran hasta más, ¿no? Pero vamos a suponer que esta película tardaron un año. La mitad de ese año fue haciendo los efectos de animación y la otra mitad te aseguro que fue renderizando esa película para que esa película pudiera hacerse, pudiera mostrarse en un formato de video. Te puedo asegurar que la mitad de ese año fue nada más renderizando la película. En un ejemplo relativo. Entonces tú me vas a decir a mí que tú quieres que se cambie toda la película y que se vuelva a hacer toda la película porque a ti no te gusta el culo. Porque ese no es el culo de Mario. De verdad. Yo siento que nosotros los seres humanos de verdad nos pasamos. Chamo, de verdad nos pasamos. En serio, ponte a pensar, de verdad nos pasamos. ¿Cuántos fontaneros tú conoces culones? Ahora que están censurando el culo de Mario, coño. Así que sí, yo siento que deberían dejar la película como está ya y no hay más nada que buscar, por favor. Sean serios, de pana, sean serios. Pero ahora lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que está bien que Mario tenga ese culo o piensas que hay que cambiarle el culo a Mario? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, pero siempre y cuando seas educado y te expreses con propiedad. Otro punto importante es que si llegaste hasta este punto del video, no entiendo por qué no te has suscrito. No lo entiendo, tú lo entiendes, yo no entiendo por qué no te has suscrito. Es un perro desagradecido. Y para que sigas viendo más de mi contenido, te voy a dejar este videito que está por aquí y este otro que tengo por acá, para que puedas seguir viendo más y no te canses de ver. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.